Pide al Espíritu Santo esto antes de dormir y verás lo que pasa. Hay personas que esta noche van a dormir con el cuerpo cansado, pero con el alma completamente despierta. Personas que cerrarán los ojos intentando descansar, aunque dentro de ellas exista una batalla que no se detiene ni un solo minuto. Y quizá tú eres una de ellas. Quizá llevas días fingiendo que todo está bien. Sonríes cuando te hablan. Cumples con tus responsabilidades. Sigues adelante porque sientes que no tienes otra opción. Pero cuando llega la noche y el silencio llena la habitación, algo dentro de ti comienza a hablar más fuerte que durante todo el día. Porque la noche tiene algo especial. La noche quita las distracciones. La noche rompe las máscaras. Durante el día puedes esconder tu tristeza detrás de ocupaciones, conversaciones, ruido y rutina. Pero cuando todo se apaga, cuando ya nadie te escribe, cuando el mundo parece detenerse por unas horas, tu alma comienza a enfrentar aquello que lleva demasiado tiempo evitando. Y hay personas que tienen miedo de ese momento. Miedo de quedarse solas con sus pensamientos. Miedo de recordar aquello que intentaron olvidar. Miedo de sentir nuevamente ese vacío que aparece justo antes de dormir. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que cansan el corazón todos los días. Hay personas que ya no saben cómo explicar lo que sienten. Solo saben que algo dentro de ellas pesa demasiado. Lo más fuerte es que muchos creen que Dios está lejos en esos momentos. Creen que el Espíritu Santo solamente se manifiesta en iglesias llenas, durante una predicación o en momentos extraordinarios. Pero lo que estás a punto de descubrir esta noche puede cambiar completamente la manera en la que ves la presencia de Dios. Porque hay encuentros con el Espíritu Santo que suceden en silencio. Hay momentos donde Dios entra en una habitación oscura para tocar un corazón que estaba cansado de luchar solo. Tal vez nadie sabe lo que realmente estás sintiendo ahora mismo. Tal vez incluso las personas más cercanas a ti no imaginan el nivel de agotamiento emocional que llevas por dentro. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él conoce cada pensamiento que aparece cuando apoyas la cabeza sobre la almohada. Él conoce las lágrimas que limpiaste antes de que alguien pudiera verlas. Él conoce las oraciones que dejaste de hacer porque sentías que nada estaba cambiando. Y aún así, Él sigue acercándose a ti, porque el Espíritu Santo no abandona corazones heridos. Él se acerca todavía más cuando el alma comienza a quedarse sin fuerzas. El libro de Romans, chapter 8, verse 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso significa que incluso cuando ya no encuentras palabras para orar, Él entiende el dolor que no sabes explicar. Escucha esto con atención. No llegaste a este video por casualidad. Hay personas que esta noche solamente querían distraerse unos minutos antes de dormir, pero Dios tenía otro plan. Porque mientras muchos intentan escapar del silencio, el Espíritu Santo quiere usar este momento para hablar contigo de una manera profunda, íntima y personal. Hay algo que casi nadie entiende. Algunas de las transformaciones más grandes comienzan durante la noche, cuando todos duermen, cuando no hay aplausos, cuando no hay ruido, cuando solo quedan Dios y un corazón dispuesto a escucharlo. Y esta noche, antes de dormir, puedes hacer una petición que tiene el poder de cambiar mucho más que tus emociones. Una petición que puede abrir una puerta espiritual dentro de ti. Una oración sencilla, pero profundamente poderosa, no para pedir dinero, no para pedir éxito, no para pedir reconocimiento, sino para pedirle al Espíritu Santo que entre en los lugares de tu alma donde nadie más ha podido entrar. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás esta noche no es solamente un mensaje. Puede convertirse en el comienzo de una restauración que llevabas años necesitando en silencio.
la hora en que el alma deja de esconderse. Existe una hora de la noche en la que el alma ya no puede seguir escondiéndose. Un momento donde el silencio comienza a revelar todo aquello que las distracciones del día lograron mantener oculto. Durante horas puedes fingir que estás bien. Puedes llenar tu mente con trabajo, conversaciones, redes sociales y obligaciones. Puedes convencer a todos de que eres fuerte, pero cuando llega la noche y apoyas la cabeza sobre la almohada, algo dentro de ti comienza a hablar. Es ahí donde muchas personas descubren que están más heridas de lo que imaginaban. Porque hay pensamientos que solamente aparecen en la oscuridad, recuerdos que regresan cuando ya no hay ruido alrededor, preguntas que nadie escucha, miedos que parecían dormidos, pero que despiertan justo antes de cerrar los ojos. Y aunque tu cuerpo esté agotado, tu mente sigue corriendo de un lado a otro como si estuviera buscando desesperadamente una salida. Hay personas que escuchan esto y sienten que viven exactamente así, cansadas, vacías, espiritualmente agotadas. Personas que oran, pero sienten que algo se rompió dentro de ellas hace tiempo. Personas que aman a Dios, pero que secretamente sienten que la paz se volvió algo distante. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a tocar el corazón. Porque Dios no espera que llegues perfecto para acercarse a ti. Él se acerca precisamente cuando ya no puedes seguir fingiendo. El libro de Psalms, chapter 147, verse 3, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que el Espíritu Santo no se asusta de tus heridas emocionales. Él no huye de tu ansiedad. Él no se aleja de tu cansancio. Él entra justamente ahí donde otros no saben cómo ayudarte. Tal vez llevas demasiado tiempo ocultando lo que sientes, incluso delante de tu familia, incluso delante de personas que oran contigo. Pero el Espíritu Santo conoce perfectamente la batalla silenciosa que enfrentas cada noche. Él sabe cuántas veces intentaste dormir mientras tu mente seguía llena de preocupación. Él sabe cuántas veces sonreíste durante el día mientras por dentro sentías que algo se estaba apagando lentamente. Y quizá esta noche sea el momento donde eso comience a cambiar. Porque mientras muchas personas intentan ignorar el dolor de su alma, Dios quiere que tú lo enfrentes junto a Él, no huyendo, no fingiendo, no escondiéndote detrás de frases religiosas, sino permitiendo que el Espíritu Santo entre en los lugares más profundos de tu corazón. Hay algo poderoso que ocurre cuando una persona deja de esconderse delante de Dios, porque el Espíritu Santo no transforma la versión que aparenta ser. Él transforma la verdad que llevas dentro. Y muchos nunca experimentan esa transformación porque pasan años intentando parecer fuertes, cuando en realidad Dios solamente está esperando honestidad. Escucha esto con atención. El cansancio que sientes no siempre es físico. Hay almas agotadas de luchar solas. Hay corazones cansados de guardar emociones que nunca pudieron expresar. Hay personas que llevan años intentando mantenerse firmes mientras dentro de ellas existe un grito silencioso pidiendo descanso. Y tal vez por eso Dios te trajo hasta aquí esta noche. Porque antes de sanar tu vida por fuera, el Espíritu Santo quiere tocar aquello que nadie puede ver. Quiere entrar en el lugar donde escondiste tus decepciones, tus miedos y tus preguntas más profundas. Quiere mostrarte que todavía existe paz, incluso para un corazón que llevaba demasiado tiempo sintiéndose perdido. Pero lo más impactante es esto. Muchas personas creen que dormir es simplemente cerrar los ojos y descansar el cuerpo. Sin embargo, hay noches donde el Espíritu Santo comienza procesos invisibles dentro del alma, procesos que no hacen ruido. Procesos que no aparecen delante de todos, procesos que empiezan en silencio, pero terminan transformando completamente una vida.
Y lo que ocurre después de esa entrega puede sorprenderte más de lo que imaginas. ¿Por qué muchas personas se acuestan cansadas, pero su espíritu sigue despierto? Hay personas que llegan a la noche completamente agotadas y aún así no logran descansar. El cuerpo pide dormir, pero la mente sigue acelerada. El corazón continúa cargado. El alma permanece inquieta como si algo dentro de ella se negara a encontrar paz. Y lo más peligroso es que muchos ya se acostumbraron a vivir así. Aprendieron a convivir con el ruido mental, con la ansiedad constante y con ese cansancio invisible que nadie más logra entender, porque existe un agotamiento que no se cura durmiendo 8 horas. Es el cansancio de quien lleva demasiado tiempo preocupado, demasiado tiempo fingiendo estar bien, demasiado tiempo sosteniendo heridas que nunca fueron sanadas correctamente. Hay personas que no están destruidas físicamente, están destruidas emocionalmente. Y aunque intentan seguir adelante, por dentro sienten que algo se está apagando lentamente. Tal vez tú mismo has sentido eso. Te acuestas esperando descansar, pero en cuanto todo queda en silencio, tu mente comienza a llenarse de pensamientos que no te dejan respirar tranquilo. Piensas en problemas que todavía no tienen solución. Recuerdas palabras que te hirieron. Imaginas escenarios negativos, revives momentos dolorosos. Y mientras el cuerpo intenta dormir, el espíritu sigue despierto cargando pesos que ya no sabe cómo soportar. Hay noches donde el enemigo no necesita atacarte con grandes tragedias. Le basta con mantener tu mente cansada. Porque una mente agotada comienza a perder esperanza, comienza a sentirse sola, comienza a creer que nada va a cambiar. Y aquí es donde muchas personas se desconectan espiritualmente sin darse cuenta. Siguen creyendo en Dios, pero ya no sienten paz. Siguen orando, pero sienten que sus palabras chocan contra el techo. Siguen asistiendo a la iglesia, pero dentro de ellas existe una fatiga espiritual profunda. El alma comienza a secarse lentamente cuando vive demasiado tiempo lejos del descanso que solamente el Espíritu Santo puede dar. El libro de Isaías, chapter 26, verse 3, dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Eso significa que la verdadera paz no nace de circunstancias perfectas, nace de una mente rendida delante de Dios. Y muchas personas nunca experimentan esa paz porque intentan controlar todo por sí solas. Escucha esto con atención. No fuiste creado para cargar solo el peso de la vida. No fuiste creado para vivir consumido por la ansiedad cada noche. No fuiste creado para acostarte con el corazón lleno de miedo mientras aparentas fortaleza delante de todos. El Espíritu Santo quiere enseñarte algo que puede cambiar tus noches completamente. Hay una diferencia enorme entre dormir cansado y descansar en Dios, porque dormir solamente apaga el cuerpo por unas horas, pero el descanso que viene del Espíritu Santo toca la mente, las emociones y el alma. Y quizá por eso hay personas que duermen toda la noche y aún así despiertan vacías. Porque el problema nunca fue solamente físico, el problema era espiritual. Hay corazones que necesitan más que descanso, necesitan alivio, necesitan sanidad, necesitan sentir nuevamente la presencia de Dios dentro de ellos. Y el Espíritu Santo sabe exactamente cómo entrar en esos lugares donde el cansancio se volvió demasiado pesado. Tal vez llevas meses sintiéndote emocionalmente drenado. Sonríes delante de otros, pero cuando estás solo sientes una presión constante dentro del pecho. Intentas distraerte para no pensar demasiado. Buscas ocupaciones para evitar enfrentar lo que sientes. Pero la noche siempre termina revelando aquello que el día logró esconder. Y aquí es donde Dios quiere encontrarse contigo. Porque el Espíritu Santo no espera que tengas todas las respuestas. Él solamente espera que abras el corazón.
que dejes de luchar solo, que reconozcas que hay batallas que no puedes vencer únicamente con fuerza humana. Hay personas escuchando esto que hace mucho tiempo no descansan de verdad. Descansan físicamente, pero no espiritualmente. Viven cansadas de pensar demasiado, cansadas de intentar controlar lo que no pueden controlar, cansadas de cargar emociones que nunca entregaron completamente a Dios. Pero esta noche algo puede comenzar a cambiar. Porque cuando una persona deja de intentar sostener sola el peso de su alma y le permite al Espíritu Santo entrar en su cansancio, ocurre algo poderoso. La mente comienza a calmarse, el corazón comienza a respirar diferente, la ansiedad pierde fuerza y poco a poco aparece una paz que no depende de las circunstancias, no una paz superficial, no una emoción momentánea, sino una paz profunda que solamente puede venir de la presencia de Dios. Y lo más impactante es que muchas veces el Espíritu Santo comienza esa obra mientras la persona duerme, en silencio, sin espectáculo, sin ruido, mientras nadie está mirando. Porque hay procesos espirituales que empiezan de noche y terminan cambiando completamente la vida de una persona. Y la petición que escucharás en el próximo momento puede abrir la puerta para que eso también ocurra contigo. La petición que el Espíritu Santo estaba esperando escuchar de ti. La mayoría de las personas pasan años orando por las mismas cosas. Piden puertas abiertas, piden bendiciones, piden milagros financieros, piden que Dios cambie circunstancias externas. Y aunque no hay nada malo en eso, existe una petición mucho más profunda que pocos se atreven a hacer antes de dormir. Porque hay una oración que el Espíritu Santo escucha de una manera diferente. Una oración que no nace de la desesperación por recibir algo material, sino del deseo sincero de ser transformado desde adentro. Y quizá esta noche Dios no quiere solamente darte algo. Quizá Él quiere arrancar algo que lleva demasiado tiempo destruyéndote en silencio. Escucha esto con atención. Hay personas que están cansadas, no porque la vida sea difícil, sino porque dentro de ellas existen heridas que nunca enfrentaron, emociones enterradas, miedos escondidos, pensamientos oscuros que aprendieron a ocultar incluso dentro de la iglesia. Personas que aparentan fe delante de todos, pero que en secreto viven luchando contra ansiedad, culpa, resentimiento y vacío espiritual. Y el Espíritu Santo conoce perfectamente esas áreas. Por eso, la petición más poderosa que puedes hacer esta noche no es: Señor, dame más cosas. La petición más poderosa es: Espíritu Santo, muéstrame lo que está dañando mi alma, aunque yo no quiera verlo. Esa oración cambia todo, porque el Espíritu Santo no solamente consuela, Él también revela. Él ilumina rincones del corazón que llevaban años cerrados. Él muestra actitudes, pensamientos y heridas que lentamente estaban apagando tu paz sin que te dieras cuenta. Y muchas personas tienen miedo de esa revelación, porque es más fácil distraerse que enfrentar la verdad. Es más fácil seguir ocupado que reconocer que algo dentro del alma necesita ser sanado. Pero el problema es que aquello que no enfrentas termina controlándote en silencio. Hay heridas que no desaparecen porque las ignores. Hay emociones que no sanan solamente con el paso del tiempo. Hay cadenas invisibles que siguen afectando tu vida hasta que el Espíritu Santo entra en ellas y comienza a romperlas desde la raíz. El libro de Salmos, chapter 139, verse 23-24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa no es una oración superficial, es la oración de alguien que dejó de esconderse delante de Dios, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque el Espíritu Santo no trabaja solamente en lo visible, Él va a lo profundo. Él toca aquello que nadie más conoce. Él confronta el orgullo escondido detrás de una sonrisa.
Él revela el resentimiento oculto detrás del silencio. Él muestra el miedo disfrazado de control. Y aunque al principio eso puede doler, también puede convertirse en el inicio de tu libertad. Tal vez llevas demasiado tiempo culpando a las circunstancias por tu falta de paz, cuando en realidad existe algo dentro de ti que necesita ser entregado completamente a Dios. Tal vez has estado esperando que todo cambie afuera, mientras el Espíritu Santo lleva tiempo queriendo transformar primero tu interior. Porque Dios no solamente quiere mejorar tu vida, Él quiere sanar tu alma. Hay personas que nunca experimentan verdadera paz porque viven huyendo de sí mismas. Se distraen constantemente. Se llenan de ruido para no escuchar el vacío que sienten dentro. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, el alma vuelve a hablar. Y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo quiere entrar, no para condenarte, no para avergonzarte, sino para mostrarte aquello que todavía necesita sanidad. Porque no puedes entregar a Dios lo que finges que no existe. Escucha esto con atención. Hay cosas dentro de ti que solamente serán transformadas cuando tengas el valor de decir: Espíritu Santo, revela lo que yo mismo no puedo ver. Esa oración puede abrir una puerta espiritual poderosa, porque cuando el Espíritu Santo comienza a revelar, también comienza a limpiar, comienza a ordenar pensamientos, comienza a romper cadenas emocionales, comienza a sanar memorias dolorosas que seguían afectando tu presente sin que lo notaras. Y muchas veces esa obra empieza de manera silenciosa. Una noche común, una oración sencilla, una persona cansada hablando honestamente con Dios antes de dormir. Y aún así, algo comienza a cambiar por dentro. Porque el Espíritu Santo no necesita grandes escenarios para transformar una vida. Él solamente necesita un corazón dispuesto a dejar de esconderse. Y lo que ocurre después de esa entrega puede ser más profundo de lo que imaginas. Las noches en las que Dios trabaja en silencio. Hay noches donde parece que no está pasando nada, pero en el mundo espiritual todo está comenzando a moverse. No hay señales visibles, no hay voces audibles, no hay manifestaciones espectaculares. Solo silencio. Y precisamente por eso muchas personas creen que Dios está lejos, cuando en realidad Él está trabajando más cerca de lo que imaginan. Porque el Espíritu Santo muchas veces obra en silencio. El problema es que vivimos acostumbrados al ruido. Queremos respuestas inmediatas, queremos sentir algo fuerte todo el tiempo, queremos señales visibles para creer que Dios está actuando. Pero hay procesos espirituales que comienzan en lo invisible, procesos lentos, profundos y silenciosos que empiezan dentro del corazón antes de manifestarse por fuera. Y quizá eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Tal vez llevas tiempo preguntándole a Dios por qué no has visto cambios. ¿Por qué todavía luchas con ciertos pensamientos? ¿Por qué algunas heridas siguen doliendo? ¿Por qué ciertas batallas parecen no terminar nunca? Y mientras haces esas preguntas, no te das cuenta de que el Espíritu Santo ya comenzó una obra dentro de ti hace mucho tiempo. Porque no todo cambio sucede de golpe. Hay cadenas que Dios rompe instantáneamente, pero hay otras áreas donde Él trabaja poco a poco, enseñándole al alma a respirar diferente, a pensar diferente y a descansar nuevamente en su presencia. Y las noches tienen un papel muy especial en eso, porque cuando todo se queda en silencio, el corazón se vuelve más sensible. La mente deja de correr por un momento. Las emociones comienzan a bajar la guardia. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede tocar lugares que durante el día permanecían cerrados. El libro de 1 Kings, chapter 19, verse 11-12, cuenta que el profeta Elijah esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Pero Dios no estaba ahí.
Después vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba su presencia. Eso significa que Dios no siempre llega haciendo ruido. Muchas veces Él entra en silencio, en una habitación oscura, en medio de una noche común, en el corazón de una persona cansada que ya no sabe cómo seguir adelante. Y aunque nadie más lo note, algo comienza a cambiar lentamente dentro de ella. Hay personas escuchando esto que sienten que llevan demasiado tiempo rotas por dentro. Personas que oran y no sienten nada. Personas que creen que Dios se olvidó de ellas porque no han visto respuestas inmediatas. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa proceso. Porque mientras tú pensabas que nada estaba ocurriendo, el Espíritu Santo estaba fortaleciendo partes de ti que estaban debilitadas. Estaba limpiando pensamientos, estaba preparando tu corazón, estaba enseñándote a depender menos de emociones y más de su presencia. Y hay algo poderoso en eso, porque cualquiera puede creer cuando todo está bien. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, incluso en las noches silenciosas, algo dentro de ti madura espiritualmente. Tu fe deja de depender de sensaciones momentáneas. Tu relación con Dios se vuelve más profunda, más real, más íntima. Tal vez la razón por la que llegaste a este momento del video es porque el Espíritu Santo quiere que entiendas algo importante esta noche. No estás solo en tu proceso, aunque no veas resultados inmediatos, aunque todavía existan luchas internas. Aunque haya momentos donde sientas que el cielo guarda silencio, Dios sigue trabajando. Y lo más impactante es que muchas veces Él hace su obra más profunda cuando nadie está mirando. Mientras duermes, mientras lloras en silencio, mientras piensas que ya no tienes fuerzas, Él sigue restaurando partes de tu alma que llevaban años heridas. Hay cambios que comienzan antes de que puedas percibirlos. Primero cambia tu manera de pensar, luego cambia tu manera de reaccionar, después cambia tu manera de sentir, y un día despiertas dándote cuenta de que ya no eres la misma persona que eras antes. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando trabaja en silencio. Él no solamente cambia circunstancias, Él transforma corazones. Y esa transformación muchas veces empieza durante la noche, en momentos donde parece que todo está quieto, pero el cielo está obrando profundamente dentro de ti. Y lo que tus pensamientos hacen antes de dormir puede determinar si tu alma se acerca a esa paz o continúa alimentando el peso que lleva dentro. Lo que tus pensamientos antes de dormir están haciendo con tu vida espiritual. Hay una batalla silenciosa que muchas personas enfrentan cada noche y casi nadie habla de ella. No ocurre afuera, ocurre dentro de la mente. Justo antes de dormir, cuando todo queda en silencio y ya no hay distracciones, los pensamientos comienzan a tomar control del corazón. Y lo más peligroso es que muchas personas no entienden que aquello que alimentan en su mente durante la noche termina afectando profundamente su vida espiritual. Porque tus últimos pensamientos antes de dormir no son pequeños detalles, son semillas. Y toda semilla termina produciendo algo dentro de ti. Hay personas que se duermen pensando en miedo, pensando en problemas, pensando en traiciones, heridas, preocupaciones y escenarios negativos que todavía ni siquiera han ocurrido. Otras se duermen reviviendo conversaciones dolorosas, sintiendo culpa, frustración o ansiedad. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienzan a alimentar una oscuridad emocional que consume su paz lentamente. El problema es que la mente nunca permanece vacía. Si no la llenas con verdad, terminará llenándose de temor. Y el enemigo entiende perfectamente eso. Por eso muchas batallas espirituales comienzan en los pensamientos, porque una mente cansada se vuelve vulnerable a la desesperanza,
vulnerable al desánimo, vulnerable a creer mentiras sobre sí misma. Hay personas que durante el día aparentan tener fe, pero cada noche alimentan pensamientos que destruyen silenciosamente su confianza en Dios. Pensamientos como, nada va a cambiar, siempre voy a sentirme así, Dios se olvidó de mí, no soy suficiente, nunca voy a sanar. Y aunque parezcan solo pensamientos pasajeros, terminan moldeando emociones, decisiones y hasta la manera en que una persona se relaciona con Dios. El libro de Proverbs, chapter 23, verse 7, dice que ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Eso significa que aquello que permites permanecer constantemente en tu mente termina convirtiéndose en parte de tu vida. Por eso el Espíritu Santo quiere transformar no solamente tus circunstancias, sino también tus pensamientos. Porque hay personas que oran pidiendo paz, pero siguen alimentando ansiedad cada noche, piden descanso, pero continúan llenando su mente de miedo antes de dormir. Quieren sentir la presencia de Dios, pero pasan horas consumiendo cosas que secan el alma y debilitan el espíritu. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque llega un momento donde necesitas decidir qué tendrá la última voz antes de cerrar tus ojos: el miedo o la fe, la ansiedad o la presencia de Dios, el ruido del mundo o la voz del Espíritu Santo. Escucha esto con atención. Hay pensamientos que abren puertas a la angustia, pero también hay pensamientos que preparan el corazón para la paz de Dios. Y muchas veces la diferencia entre una noche llena de ansiedad y una noche llena de descanso espiritual comienza en aquello que permites entrar en tu mente antes de dormir. Tal vez por eso el enemigo lucha tanto por controlar tus pensamientos durante la noche, porque sabe que una persona llena de miedo pierde fuerzas, pierde claridad, pierde esperanza, pero una persona que aprende a llenar su mente con la presencia de Dios comienza a desarrollar una paz que las circunstancias no pueden destruir. No significa que los problemas desaparezcan instantáneamente. Significa que el alma deja de ser dominada por ellos. Hay personas escuchando esto que necesitan entender algo importante esta noche. No puedes esperar tener paz espiritual si cada noche alimentas pensamientos que destruyen tu tranquilidad interior. No puedes pedir descanso mientras permites que el miedo tenga dominio sobre tu mente. Y aquí aparece una de las decisiones más poderosas que puedes tomar antes de dormir: entregarle tus pensamientos al Espíritu Santo, decirle: no quiero seguir llenando mi mente de oscuridad, no quiero seguir alimentando ansiedad. Espíritu Santo, ordena mis pensamientos, limpia mi mente, enséñame a descansar en tu presencia. Esa oración puede parecer sencilla, pero tiene un impacto profundo, porque cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar la mente de una persona, algo cambia dentro de ella. Los pensamientos dejan de correr descontroladamente. El corazón comienza a sentirse más ligero. La desesperación pierde fuerza. Y poco a poco aparece una paz que no depende de lo que esté ocurriendo alrededor. El libro de Philippians, chapter 4, verse 7, dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No dice que Dios guardará solamente tus emociones, dice también tus pensamientos, porque Dios sabe que muchas de las batallas más difíciles comienzan ahí. Y quizá esta noche el Espíritu Santo quiere enseñarte a dormir de una manera diferente, no cargando miedo, no alimentando ansiedad, sino descansando bajo una presencia capaz de calmar incluso la mente más cansada. Pero existe un error silencioso que millones de personas siguen cometiendo antes de dormir, y ese error está robándoles mucho más que el descanso. El error que casi todos cometen antes de dormir:
Hay un error que millones de personas cometen todas las noches sin darse cuenta, y ese error está agotando su alma lentamente. Se acuestan con el cuerpo cansado, pero también con la mente llena de ruido, el corazón lleno de heridas y el espíritu cargado de emociones que nunca entregaron a Dios. Y aunque intentan dormir, algo dentro de ellas continúa despierto, luchando silenciosamente contra pensamientos, recuerdos y cargas que deberían haber soltado hace mucho tiempo. Porque muchas personas aprendieron a acostarse cansadas, pero no aprendieron a rendirse delante del Espíritu Santo antes de dormir. Y existe una gran diferencia entre ambas cosas. Hay quienes terminan el día cargando enojo, otros se duermen pensando en lo que salió mal. Algunos se acuestan alimentando resentimiento hacia personas que los hirieron. Otros viven atrapados en culpa, ansiedad o tristeza. Y noche tras noche permiten que esas emociones entren con ellas en la oscuridad de la habitación. Lo más peligroso es que aquello con lo que te duermes muchas veces sigue creciendo dentro de ti mientras descansas. Por eso hay personas que despiertan todavía más cansadas que antes de dormir. Porque el cuerpo descansó unas horas, pero el alma pasó toda la noche sosteniendo cargas emocionales que nunca fueron entregadas verdaderamente a Dios. El enemigo sabe perfectamente cómo usar eso. No siempre necesita destruir una vida de golpe. A veces le basta con mantener a una persona emocionalmente agotada cada noche, porque alguien cansado espiritualmente pierde sensibilidad, pierde claridad, pierde fuerza para orar y poco a poco comienza a acostumbrarse a vivir lejos de la paz que Dios quería darle. Hay personas escuchando esto que llevan demasiado tiempo acostándose con el corazón pesado, personas que jamás aprendieron a vaciar el alma antes de dormir. Guardan palabras que les dolieron, guardan decepciones, guardan frustraciones, guardan lágrimas que nunca se permitieron derramar delante de Dios. Y el problema es que el corazón no fue diseñado para almacenar dolor indefinidamente. El libro de Efesios, chapter 4, verse 26-27, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra tiene una profundidad enorme, porque muchas veces las personas abren puertas emocionales y espirituales simplemente por dormir abrazando emociones que nunca entregaron al Espíritu Santo. Dormir con resentimiento roba paz. Dormir con miedo roba descanso. Dormir con ansiedad roba claridad. Dormir con culpa roba esperanza. Y hay almas que llevan años viviendo así. Personas que ya no saben cómo descansar verdaderamente, porque su interior nunca se desconecta del dolor. Incluso cuando intentan dormir, continúan peleando mentalmente batallas que el Espíritu Santo quería ayudarles a soltar. Escucha esto con atención. No puedes tener noches de paz mientras alimentas emociones que destruyen tu alma en silencio. Llega un momento donde necesitas decidir si seguirás acostándote cargando todo tú solo, o si finalmente permitirás que Dios toque aquello que llevas demasiado tiempo escondiendo. Porque el Espíritu Santo no quiere solamente acompañarte mientras duermes. Él quiere limpiar el ambiente espiritual dentro de ti antes de que cierres los ojos. Quiere arrancar pensamientos que te consumen. Quiere apagar la ansiedad que te roba fuerzas. Quiere sanar heridas que todavía condicionan tus emociones. Quiere enseñarte a descansar sin miedo. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de aferrarte a aquello que te está destruyendo. Y aquí es donde muchas personas luchan, porque aunque dicen que confían en Dios, siguen acostándose cada noche intentando controlar todo con su propia mente. Revisan una y otra vez los problemas, imaginan escenarios negativos, reviven conversaciones dolorosas, analizan cada detalle hasta sentirse completamente agotadas. Y mientras hacen eso,
el corazón se llena todavía más de angustia. El Espíritu Santo no puede traer descanso a una mente que se niega a soltar el control. Por eso hay personas que oran, pero continúan viviendo consumidas por ansiedad. No porque Dios no quiera darles paz, sino porque todavía siguen abrazando pensamientos y emociones que deberían haber dejado en sus manos. Tal vez esta noche el Espíritu Santo está tratando de decirte algo sencillo, pero poderoso. No tienes que cargar todo solo. No tienes que acostarte otra vez con el corazón lleno de peso. No tienes que seguir peleando mentalmente hasta quedarte sin fuerzas. No tienes que continuar escondiendo lo que realmente sientes, porque cuando una persona finalmente se rinde delante de Dios antes de dormir, algo comienza a cambiar profundamente dentro de ella. El alma deja de pelear sola. El corazón comienza a respirar diferente. La mente empieza a desacelerarse. Y poco a poco aparece una paz que no viene de circunstancias perfectas, sino de una presencia real. Y cuando el Espíritu Santo empieza a sanar aquello que llevabas demasiado tiempo guardando, incluso tus noches comienzan a transformarse. Porque hay heridas que solo empiezan a sanar cuando dejas de esconderlas delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a sanar lo que nunca le contaste a nadie. Existen heridas que una persona aprende a esconder también, que con el tiempo hasta ella misma comienza a fingir que ya no duelen. Son heridas silenciosas, recuerdos enterrados, momentos que marcaron el corazón profundamente, pero que jamás fueron hablados delante de nadie. Y aunque pasen los años, esas marcas continúan afectando emociones, pensamientos y decisiones sin que la persona logre entender por qué se siente tan vacía por dentro. Porque hay dolores que el tiempo no sana. Hay personas que crecieron sintiéndose rechazadas. Otras aprendieron a vivir cargando abandono. Algunas fueron heridas por palabras que nunca pudieron olvidar. Otras perdieron algo importante y desde entonces una parte de ellas nunca volvió a sentirse completa. Y aunque intentan seguir adelante, existe una tristeza escondida que continúa respirando en silencio dentro del alma. Lo más fuerte es que muchas personas jamás le mostraron ese dolor a nadie. Ni a sus amigos, ni a su familia, ni siquiera a Dios. Aprendieron a sobrevivir aparentando fortaleza, sonríen cuando deben sonreír, ayudan a otros, continúan con sus responsabilidades, pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, algo dentro de ellas vuelve a sentirse roto. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza una de sus obras más profundas, porque Él no toca solamente lo que muestras por fuera. Él entra en lugares donde nadie más ha podido entrar, lugares escondidos, emociones reprimidas, heridas antiguas que todavía afectan la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que amas y hasta la manera en que te relacionas con Dios. Tal vez por eso hay personas que no logran sentir paz, aunque intenten acercarse espiritualmente. Porque existe un dolor escondido dentro de ellas que todavía no ha sido entregado completamente al Espíritu Santo. Y el problema de esconder heridas es que terminan gobernando tu vida desde la oscuridad. Una herida no sanada puede transformar tu manera de pensar, puede llenarte de inseguridad, puede hacerte desconfiar de todos, puede hacerte sentir indigno del amor de Dios, puede hacerte vivir constantemente a la defensiva, puede hacerte sentir solo, incluso rodeado de personas. Y muchas veces todo eso comienza con algo que nunca fue sanado correctamente. El libro de Luke, chapter 4, verse 18, dice que el Espíritu del Señor vino para sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa que Jesús no vino solamente para cambiar circunstancias externas. Él vino también para tocar aquello que estaba destruido dentro del alma humana. Escucha esto con atención.
El Espíritu Santo sabe exactamente dónde comenzó tu dolor, sabe qué palabras te marcaron, sabe qué noche lloraste sintiéndote completamente solo, sabe qué decepción todavía sigue afectando tu corazón aunque intentes ignorarla, y aún así, Él no se aleja de ti. Porque Dios no se asusta de tus heridas emocionales. Él no rechaza tu fragilidad. Él no te exige perfección para acercarse. Muchas veces su presencia se vuelve más fuerte precisamente en aquellos lugares donde te sentías más roto. Pero para que la sanidad comience, algo tiene que ocurrir primero. Debes dejar de esconder tu dolor delante de Dios. Hay personas que pasan años orando superficialmente, mientras dentro de ellas existe un grito silencioso que nunca se atrevieron a expresar. Hablan con Dios sobre problemas externos, pero jamás le muestran las heridas reales que cargan por dentro. Y el Espíritu Santo está esperando honestidad, no palabras perfectas, no apariencias religiosas, no discursos preparados, solo verdad. Porque cuando una persona finalmente le dice a Dios, esto me dolió, algo comienza a romperse dentro del alma. El peso empieza a salir. El corazón comienza a respirar diferente. Y poco a poco el Espíritu Santo entra en esas memorias dolorosas para traer restauración. Tal vez esta noche sea la primera vez en mucho tiempo que admitas delante de Dios lo cansado que realmente estás, lo herido que te sientes, lo difícil que ha sido cargar ciertas emociones en silencio. Y aunque nadie más pueda entender completamente tu dolor, el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Hay momentos donde su sanidad llega de manera inesperada. A veces ocurre mientras oras. A veces mientras lloras, a veces mientras permaneces en silencio antes de dormir, y de pronto algo cambia dentro de ti. No porque todos tus problemas desaparecieron instantáneamente, sino porque el Espíritu Santo comenzó a tocar la raíz del dolor que te estaba consumiendo desde hace años. Eso es lo que hace su presencia. No solamente calma emociones por un momento, sana profundamente el corazón. Y cuando una persona empieza a experimentar esa sanidad interior, también comienzan a aparecer señales que revelan que el Espíritu Santo está obrando incluso mientras duerme. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. 8. Las señales de que el Espíritu Santo está obrando mientras duermes. Hay momentos donde el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de una persona de manera tan silenciosa que ella misma tarda en darse cuenta de lo que está ocurriendo. No siempre sucede con manifestaciones visibles. No siempre ocurre de forma intensa o emocional. Muchas veces comienza lentamente en lo profundo del corazón, mientras la persona duerme sin imaginar que Dios está tocando áreas que llevaban años heridas. Y una de las primeras señales es una paz que no tiene explicación lógica, porque hay personas que llevaban demasiado tiempo acostándose con ansiedad, miedo y agotamiento emocional, y de pronto algo cambia. Los problemas siguen existiendo. Las circunstancias todavía no se resolvieron completamente, pero dentro del alma aparece una tranquilidad diferente, una sensación de alivio que antes no estaba ahí. Eso no significa que la vida se volvió perfecta, significa que el Espíritu Santo comenzó a ocupar espacios que antes estaban llenos de angustia. Hay personas escuchando esto que saben exactamente de qué se trata. Antes dormían pensando en lo peor, imaginaban tragedias, alimentaban pensamientos negativos durante horas. Pero después de comenzar a buscar más la presencia de Dios, algo empezó a cambiar silenciosamente dentro de ellas. La mente comenzó a desacelerarse. El corazón dejó de sentirse tan pesado. Y aunque todavía existían luchas, apareció una paz que antes parecía imposible. Esa es una señal, porque cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, la primera transformación muchas veces ocurre dentro de la mente.
El libro de Romans, chapter 12, verse 2, dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa que Dios comienza cambiando la manera en que piensas, y cuando los pensamientos comienzan a sanar, también empiezan a sanar las emociones. Otra señal poderosa es cuando ciertas cargas emocionales empiezan a perder fuerza. Hay dolores que parecían imposibles de superar, recuerdos que te destruían emocionalmente cada vez que venían a tu mente, personas que te hirieron profundamente, situaciones que durante años te llenaron de rabia, tristeza o culpa. Pero un día notas que algo cambió. Ya no reaccionas igual. Ya no sientes el mismo peso. Ya no te consume de la misma manera. Eso sucede porque el Espíritu Santo no solamente calma emociones. Él transforma la raíz espiritual de aquello que te estaba afectando. Y muchas veces esa obra comienza mientras descansas. Hay noches donde el cielo parece guardar silencio, pero dentro del alma, el Espíritu Santo está reorganizando pensamientos, limpiando emociones y fortaleciendo áreas que estaban quebradas. Otra señal es cuando despiertas con una necesidad más profunda de buscar a Dios, no por obligación, no por religión, sino porque algo dentro de ti comienza a tener hambre de su presencia. Personas que antes dormían consumidas por pensamientos oscuros comienzan a despertar queriendo orar, queriendo escuchar palabras que alimenten su espíritu, queriendo sentir nuevamente conexión con Dios. Y aunque no entiendan completamente lo que está pasando, el Espíritu Santo ya comenzó una transformación interna, porque cuando Dios empieza a tocar un corazón, también cambia sus deseos. Hay hábitos que comienzan a perder fuerza. Hay ambientes que ya no producen la misma satisfacción. Hay conversaciones que empiezan a incomodar espiritualmente. Hay decisiones que comienzan a sentirse diferentes. Y todo eso ocurre porque el Espíritu Santo está despertando sensibilidad espiritual dentro de la persona. Escucha esto con atención. Muchas veces las personas esperan señales sobrenaturales gigantescas y terminan ignorando los cambios silenciosos que Dios ya está haciendo dentro de ellas. Pero no subestimes los procesos pequeños, no subestimes esa paz inesperada, no subestimes ese deseo de acercarte más a Dios. No subestimes el alivio emocional que comenzó a aparecer después de tantas noches de angustia, porque esas también son señales de que el Espíritu Santo está obrando. Y hay algo todavía más profundo. Cuando el Espíritu Santo comienza a sanar el alma, también empieza a cambiar la identidad de la persona, la manera en que se ve a sí misma, la manera en que enfrenta las dificultades, la manera en que entiende el amor de Dios. Personas que antes se sentían rotas comienzan a recuperar esperanza. Personas que vivían atrapadas en miedo empiezan a sentir seguridad espiritual. Personas que pensaban que jamás sanarían descubren que Dios todavía sigue restaurando corazones. Y muchas veces todo comenzó durante noches silenciosas, donde parecía que nada estaba ocurriendo, pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Y hubo una noche en la Biblia donde un hombre despertó completamente diferente después de un encuentro con Dios. Una noche que transformó no solamente su corazón, sino también su identidad para siempre. La noche en que Jacob despertó diferente. Jacob había pasado gran parte de su vida huyendo de su pasado, huyendo de sus errores, huyendo del miedo de enfrentar aquello que llevaba dentro. Por fuera parecía alguien fuerte, inteligente y capaz de seguir adelante, pero dentro de él existía una batalla silenciosa que nadie veía. Y aunque había logrado muchas cosas, todavía cargaba un vacío que no podía llenar. Porque hay personas que aprenden a sobrevivir, pero nunca aprenden a sanar. Y Jacob era una de ellas.
Durante años cargó culpa, temor e inseguridad. Había engañado a su propio hermano. Había vivido escapando de las consecuencias de sus decisiones. Y ahora, después de tanto tiempo, se encontraba nuevamente frente al pasado que intentó evitar durante años. Esa noche, algo dentro de él sabía que ya no podía continuar siendo la misma persona. El libro de Génesis, chapter 32, verse 24, dice que Jacob se quedó solo. Y esa palabra tiene una profundidad enorme, porque hay momentos donde Dios permite que una persona se quede a solas consigo misma para comenzar una transformación que no podría ocurrir en medio del ruido. Y muchas veces las noches son el escenario de esos encuentros. Mientras todos dormían, Jacob quedó solo en la oscuridad, sin distracciones, sin personas alrededor, sin máscaras, solo él y Dios. Y fue precisamente ahí donde comenzó una de las experiencias más impactantes de toda su vida, porque hay batallas espirituales que solamente ocurren en secreto. Hay procesos que comienzan cuando finalmente dejas de correr y enfrentas delante de Dios aquello que llevabas demasiado tiempo escondiendo. Y Jacob pasó la noche luchando, no solamente físicamente, espiritualmente, interiormente. Era como si Dios estuviera confrontando la identidad rota que él había cargado durante años. Y quizá tú también sabes lo que es eso. Tal vez llevas demasiado tiempo luchando con pensamientos que nadie conoce, miedos que escondes detrás de una sonrisa, heridas que intentaste ignorar, partes de ti que aprendieron a vivir cansadas porque ya no sabían cómo encontrar descanso. Pero escucha esto con atención. Dios no permitió aquella noche para destruir a Jacob, la permitió para transformarlo. Porque el Espíritu Santo no entra en las luchas de tu alma para avergonzarte. Él entra para cambiarte desde la raíz. Hay personas que piensan que Dios solamente trabaja cuando todo está bien, pero muchas de las transformaciones más profundas nacen precisamente en las noches más difíciles, en momentos donde el corazón está quebrado, donde la mente está cansada, donde ya no quedan fuerzas para seguir fingiendo. Y Jacob llegó exactamente a ese punto. Ya no podía continuar escapando de sí mismo. Ya no podía seguir sosteniendo la vieja versión de su identidad. Y fue ahí donde Dios hizo una pregunta poderosa. ¿Cuál es tu nombre? Parece una pregunta simple, pero no lo era, porque Jacob significaba engañador, manipulador, alguien marcado por un pasado equivocado. Y cuando Jacob respondió, fue como si estuviera reconociendo delante de Dios aquello que realmente había sido durante toda su vida. Y solo después de esa honestidad vino la transformación. El libro de Génesis, chapter 32, verse 28, dice que Dios cambió su nombre a Israel. Ya no sería conocido por su pasado. Ya no cargaría la misma identidad rota. Después de aquella noche, algo cambió profundamente dentro de él. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo todavía hace hoy. Hay personas que llevan años definidas por heridas antiguas, por errores antiguos, por palabras que otros dijeron sobre ellas, por culpas que todavía no lograron soltar. Pero cuando Dios entra verdaderamente en la vida de una persona, también comienza a transformar la manera en que ella se ve a sí misma. Y muchas veces esa transformación empieza de noche, no delante de multitudes, no en momentos de espectáculo, sino en silencio, en una habitación oscura, en el corazón de alguien cansado que finalmente decidió dejar de huir. Jacob entró en aquella noche siendo una persona llena de miedo, pero salió diferente, no porque todos sus problemas desaparecieron instantáneamente, no porque la vida se volvió fácil, sino porque después de encontrarse con Dios, ya no era la misma persona por dentro. Y quizá eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo esta noche.
no solamente cambiar tus circunstancias, no solamente darte alivio momentáneo, sino transformar profundamente tu corazón. Porque cuando alguien tiene un encuentro real con Dios, incluso la atmósfera alrededor comienza a cambiar. Y existe una oración capaz de transformar completamente el ambiente espiritual de una habitación antes de dormir. El milagro comienza cuando decides no rendirte. Escucha esto con atención antes de terminar esta oración. Tu historia todavía no terminó. Aunque el dolor haya sido grande, aunque las lágrimas hayan sido constantes, aunque existan heridas dentro de ti que todavía no consiguieron sanar, Dios todavía puede escribir algo nuevo sobre tu vida. Hay personas que estuvieron a punto de rendirse justo antes de ver el milagro llegar. Personas que pensaron que no soportarían un día más y aún así encontraron fuerzas para continuar. Personas que sintieron que todo estaba perdido, pero descubrieron que el cielo jamás había dejado de trabajar en silencio. Y quizás tú estás exactamente en ese momento ahora mismo, en el momento donde necesitas decidir si continuarás alimentando el miedo o si volverás a alimentar la fe dentro de tu corazón. Porque el cansancio puede hacer que una persona piense en abandonar todo. Abandonar sus sueños, abandonar su esperanza, abandonar incluso la creencia de que Dios todavía puede hacer algo imposible. Pero escucha esto profundamente. Mientras exista vida, todavía existe posibilidad de milagro. Mientras tu corazón continúe latiendo, Dios todavía puede transformar tu historia. La Biblia dice en Filipenses chapter 4, verse 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que incluso cuando tus fuerzas humanas terminaron, Dios todavía puede sostenerte, puede levantarte nuevamente, puede restaurar tu alma, puede darte paz en medio de la tormenta y puede abrir caminos donde tus ojos solamente consiguieron ver oscuridad. Tal vez hoy tú todavía no consigues entender por qué atravesaste tantas pruebas. Tal vez todavía existen preguntas sin respuesta dentro de tu mente. Pero hay algo que necesitas recordar para siempre. Las batallas que intentaron destruirte también pueden convertirse en el lugar donde descubrirás la fuerza espiritual más grande de tu vida. Porque algunas personas solamente descubren cuánto Dios las sostiene después de atravesar noches muy oscuras. Y aunque hubo momentos donde pensaste que estabas solo, el cielo jamás se apartó de ti. Dios estuvo contigo cuando lloraste en silencio. Estuvo contigo durante las madrugadas de ansiedad. Estuvo contigo en los días donde fingiste estar bien delante de todos, mientras por dentro sentías que estabas quebrado. Y continúa contigo ahora. Tal vez el milagro que estás esperando todavía está siendo preparado. Tal vez existen puertas moviéndose en silencio. Tal vez Dios está fortaleciendo primero tu corazón antes de transformar completamente tu situación. Porque algunos milagros no llegan solamente para cambiar circunstancias, llegan para cambiar completamente el alma de una persona. Y quizás eso ya comenzó dentro de ti esta noche. Tal vez ahora existe más paz dentro de tu corazón que cuando empezaste esta oración. Tal vez la esperanza volvió a respirar dentro de tu alma. Tal vez por primera vez en mucho tiempo sentiste que todavía vale la pena continuar luchando. Y eso ya es el comienzo de algo poderoso. Porque el enemigo intenta convencer a las personas de que todo terminó. Pero Dios continúa diciendo, no te rindas, no abandones la fe, no dejes morir la esperanza. San Judas Tadeo se convirtió en símbolo de las causas difíciles porque millones descubrieron que Dios todavía realiza milagros donde el mundo solamente consigue ver imposibles. Y hoy, esa verdad también puede abrazar tu vida. Por eso, después de terminar esta oración, no vuelvas a mirar tu historia de la misma manera.
No vuelvas a pensar que estás abandonado. No vuelvas a creer que el dolor tiene la última palabra, porque Dios todavía puede sorprenderte. Todavía puede restaurar aquello que parecía destruido. Todavía puede hacer florecer esperanza donde existía solamente tristeza. Y cuando llegue el día de tu milagro, recordarás esta noche. La noche donde el cansancio casi te hizo rendirte, pero decidiste continuar creyendo. Porque muchas veces el milagro comienza exactamente en el instante donde una persona decide no abandonar su fe. Y quizás ese instante acaba de comenzar para ti. Por favor, apoya nuestro canal dejando un comentario. Suscríbete para ayudarnos. La oración que cambia la atmósfera de tu habitación. Hay habitaciones donde el cuerpo descansa, pero el alma nunca encuentra paz. Lugares llenos de silencio por fuera, pero completamente cargados por dentro. Personas que apagan la luz intentando dormir, mientras su mente continúa peleando contra ansiedad, miedo, tristeza y pensamientos que no les permiten descansar verdaderamente. Y aunque muchos no lo perciben, las noches también tienen una atmósfera espiritual. Porque no todo lo que pesa sobre una persona es físico o emocional. Hay ambientes que se vuelven pesados por las cargas acumuladas, por el miedo constante, por la angustia repetida y por pensamientos que durante demasiado tiempo dominaron el corazón. Y el problema es que muchas personas se acostumbraron tanto a vivir así, que ya no recuerdan cómo se siente descansar en verdadera paz. Pero eso puede cambiar, porque existe una oración capaz de transformar completamente el ambiente espiritual antes de dormir. No por las palabras perfectas, no por repetir frases religiosas, sino porque cuando alguien abre sinceramente el corazón delante del Espíritu Santo, su presencia comienza a llenar lugares donde antes solamente existía angustia, y hay algo poderoso en eso. Porque la presencia de Dios no solamente toca personas, también transforma ambientes. El libro de Acts, chapter 16, verse 25-26, cuenta que Paul y Silas comenzaron a orar durante la noche dentro de una prisión, y de repente todo comenzó a temblar. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, la atmósfera cambió completamente. Eso significa que cuando Dios entra en un lugar, incluso aquello que parecía preso comienza a ser liberado. Y quizá hay noches donde tu habitación ha estado llena de preocupación, tristeza o cansancio espiritual, porque nunca invitaste verdaderamente al Espíritu Santo a ocupar ese espacio contigo. Hay personas que antes de dormir revisan problemas, revisan heridas, revisan conversaciones dolorosas, revisan pensamientos negativos, pero muy pocas personas se detienen realmente para llenar su habitación con la presencia de Dios. Y aquí es donde todo puede comenzar a transformarse. Porque cuando una persona ora sinceramente antes de dormir, algo cambia dentro y alrededor de ella. La ansiedad comienza a perder fuerza, el corazón empieza a sentirse protegido. La mente deja de correr tan rápido y poco a poco aparece una sensación de calma que no viene del mundo exterior, sino de una presencia espiritual real. No significa que todos los problemas desaparecen instantáneamente. Significa que el alma deja de sentirse sola dentro de ellos. Escucha esto con atención. Hay noches donde el Espíritu Santo solamente está esperando una invitación sincera. No una oración religiosa hecha por costumbre, sino palabras honestas nacidas desde lo más profundo del corazón. Una oración como: Espíritu Santo, entra en este lugar. Llena esta habitación con tu paz. Quita de mi mente todo lo que no viene de ti. Haz silencio dentro de mí. Enséñame a descansar nuevamente. Y aunque parezcan palabras simples, el cielo responde cuando un corazón habla con sinceridad. Porque el Espíritu Santo no ignora el clamor de alguien cansado.
Tal vez llevas demasiado tiempo durmiendo rodeado de pensamientos que drenan tus fuerzas. Tal vez cada noche se convirtió en una lucha silenciosa contra emociones que ya no sabes controlar. Pero Dios no quiere que continúes viviendo así. Él quiere que aprendas a transformar tus noches en encuentros con su presencia. Hay personas que experimentan algo muy profundo cuando comienzan a orar antes de dormir. La atmósfera cambia, la mente se calma, el corazón comienza a sentirse más ligero, y aunque todavía existan preguntas sin respuesta, algo dentro de ellas empieza a descansar nuevamente. Eso ocurre porque el Espíritu Santo no solamente trae paz emocional, Él trae seguridad espiritual. Y cuando su presencia llena un lugar, el miedo comienza a perder autoridad. Por eso hay noches donde una simple oración puede cambiar completamente lo que una persona siente dentro de sí misma. Porque no se trata solamente de palabras. Se trata de permitir que Dios entre en espacios donde antes solamente existía cansancio, angustia y oscuridad emocional. Hay habitaciones donde ya no debería entrar más ansiedad. Hay camas donde ya no debería dormir más el miedo. Hay corazones que ya no deberían acostarse cargando tristeza todas las noches. Y quizá esta noche el Espíritu Santo quiere enseñarte que incluso el lugar donde duermes puede convertirse en un espacio de paz, restauración y encuentro con Dios. Pero antes de cerrar los ojos, todavía hay 3 cosas que necesitas entregar completamente a Él. Antes de cerrar los ojos, entrega estas 3 cosas a Dios. Hay personas que oran antes de dormir, pero aún así continúan acostándose con el corazón lleno de peso. Hablan con Dios algunos minutos, pero después vuelven a abrazar las mismas preocupaciones, los mismos miedos y las mismas heridas que las han agotado durante tanto tiempo. Y sin darse cuenta terminan llevando a la cama cargas que el Espíritu Santo nunca quiso que cargaran solas. Porque hay cosas que no pueden entrar contigo en el descanso si quieres experimentar verdadera paz. Y la primera es el miedo. Hay personas que viven atrapadas imaginando tragedias. Temen perder lo que aman, temen al futuro, temen quedarse solas, temen que las cosas nunca cambien. Y aunque intentan aparentar tranquilidad delante de otros, cada noche su mente se llena de pensamientos que le roban descanso y esperanza. El miedo cansa el alma lentamente. Hace que una persona viva en estado de alerta todo el tiempo. La obliga a pensar demasiado. La lleva a desconfiar incluso cuando Dios sigue sosteniéndola. Y el problema es que el miedo nunca se conforma con una pequeña parte del corazón. Cuando no es entregado a Dios, comienza a dominar pensamientos, emociones y decisiones. Pero escucha esto con atención. El Espíritu Santo no trabaja en un corazón controlado por el temor. Él trabaja en un corazón rendido. Por eso antes de dormir necesitas decirle a Dios: Espíritu Santo, ya no quiero seguir viviendo controlado por el miedo. Toma aquello que me roba paz. Enséñame a descansar sabiendo que tú sigues cuidando de mí incluso cuando cierro los ojos. Porque hay batallas que dejan de destruirte cuando finalmente las entregas a Dios. Y la segunda cosa que necesitas entregar es el control. Hay personas que no saben descansar porque intentan resolverlo todo dentro de su mente. Analizan cada situación una y otra vez. Intentan encontrar respuestas para todo. Se preocupan por escenarios que todavía ni siquiera ocurrieron. Y aunque sus cuerpos estén agotados, su mente nunca deja de trabajar. Eso no es descanso. Eso es supervivencia emocional. El problema es que muchas personas dicen confiar en Dios, pero siguen intentando controlar cada detalle de sus vidas por sí mismas. Y mientras más intentan sostenerlo todo solas, más cansadas se sienten espiritualmente. El libro de Matthew chapter 11, verso 28, dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nunca pidió que cargaras el peso del mundo sobre tus hombros. Hay noches donde el Espíritu Santo solamente está esperando que dejes de pelear mentalmente y aceptes que existen cosas que solo Él puede resolver. Porque mientras continúes intentando controlar todo, tu alma seguirá viviendo agotada. Y quizá esta noche sea el momento de soltar. Soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Soltar la necesidad de entender todo. Soltar la presión constante de sostener fuerzas que ya no tienes. Porque hay una paz que solo llega cuando finalmente dejas de controlar aquello que pertenece a las manos de Dios. Y la tercera cosa que necesitas entregar antes de dormir es el dolor escondido. Ese dolor que nunca explicaste completamente. Esa herida que todavía aparece en silencio. Ese recuerdo que continúa afectando tu corazón aunque hayan pasado años. Hay personas que aprendieron a vivir cargando tristeza silenciosa. Se acostumbraron tanto al peso emocional que ya no recuerdan cómo era sentirse ligeras por dentro. Y cada noche se acuestan abrazando heridas que el Espíritu Santo quiere sanar desde hace mucho tiempo. Pero Dios no puede sanar aquello que sigues escondiendo. Por eso esta noche necesitas abrir el corazón sinceramente delante de Él, sin máscaras, sin apariencia de fortaleza, sin intentar fingir que todo está bien, porque el Espíritu Santo no se acerca a personas perfectas, se acerca a personas honestas. Y cuando alguien finalmente entrega su miedo, su necesidad de control y su dolor delante de Dios, algo comienza a romperse espiritualmente. El corazón empieza a sentirse más liviano. La mente deja de correr con tanta desesperación. El alma comienza a respirar diferente. Eso es descanso verdadero. No solamente dormir algunas horas, sino acostarse sabiendo que ya no necesitas cargar solo aquello que estaba destruyéndote por dentro. Y quizá esta noche marque el comienzo de algo que llevabas años necesitando sin darte cuenta. Porque cuando una persona deja de esconder sus cargas y permite que el Espíritu Santo tome el control, la sanidad comienza silenciosamente dentro del alma. Y lo que puede empezar esta noche podría cambiar mucho más que solamente tu descanso. Esta noche podría ser el comienzo de tu sanidad. Hay noches que parecen iguales a todas las demás, pero terminan marcando el inicio de algo que cambia una vida por completo. No porque ocurrió algo visible inmediatamente, no porque todos los problemas desaparecieron de golpe, sino porque en silencio, mientras nadie estaba mirando, el Espíritu Santo comenzó a restaurar un corazón que llevaba demasiado tiempo cansado. Y quizá esta noche sea una de esas noches para ti, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay personas que comenzaron este video sintiéndose vacías, agotadas y emocionalmente quebradas, pero algo dentro de ellas empezó a despertar mientras escuchaban estas palabras. No fue emoción solamente, fue el Espíritu Santo tocando áreas profundas que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo. Tal vez hacía meses que no sentías paz. Tal vez llevabas demasiado tiempo viviendo con ansiedad. Tal vez aprendiste a esconder tu dolor detrás de una sonrisa. Tal vez estabas tan acostumbrado al cansancio emocional que ya pensabas que vivir así era normal. Pero escucha esto con atención. Dios nunca quiso que tu alma viviera presa del miedo, de la angustia y del agotamiento constante. Él nunca planeó que pasaras las noches peleando solo contra pensamientos que destruyen tu paz lentamente. Por eso, el Espíritu Santo te trajo hasta este momento, porque hay heridas que comenzaron a sanar mientras escuchabas este mensaje.
Hay cargas que empezaron a perder fuerza. Hay pensamientos que comenzaron a romperse dentro de tu mente. Y aunque todavía no puedas verlo completamente, algo ya comenzó a cambiar. El libro de Jeremiah, chapter 30, verse 17 dice: Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Eso significa que Dios todavía sigue restaurando personas. Todavía sigue levantando corazones cansados. Todavía sigue entrando en habitaciones silenciosas para traer paz a almas quebradas. Y quizá esta noche sea el comienzo de esa restauración en tu vida. No ignores lo que estás sintiendo ahora mismo. Porque hay momentos donde el Espíritu Santo toca el corazón de una persona de manera tan profunda que incluso el silencio comienza a sentirse diferente. La mente deja de correr tan rápido. El pecho deja de sentirse tan pesado. El alma comienza a respirar nuevamente después de mucho tiempo sobreviviendo emocionalmente. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando la presencia de Dios comienza a ocupar espacios que antes estaban llenos de miedo y oscuridad interior. Tal vez mañana los problemas no desaparecerán completamente. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta. Tal vez algunas batallas continúen por un tiempo, pero después de esta noche ya no tienes que enfrentarlas solo, porque cuando el Espíritu Santo entra verdaderamente en la vida de alguien, incluso en medio de las luchas, aparece una paz que el mundo no puede explicar. Y hay algo que necesitas recordar antes de dormir. Dios no está lejos de ti, no está ignorando tu dolor, no está cansado de escucharte, no se olvidó de tus lágrimas silenciosas, no abandonó tu proceso. Él sigue ahí, incluso en las noches donde sentías que nadie entendía tu cansancio, incluso cuando pensabas que jamás volverías a sentir paz. Incluso cuando sonreías delante de todos, mientras por dentro te sentías completamente roto. El Espíritu Santo permaneció cerca todo el tiempo. Y esta noche puede ser el momento donde finalmente dejes de luchar solo y permitas que Dios haga dentro de ti aquello que nadie más pudo hacer. Porque hay descansos que vienen de dormir unas horas, pero existe otro descanso mucho más profundo. El descanso de un alma que finalmente volvió a sentirse segura en la presencia de Dios. Y quizá cuando despiertes mañana, algo dentro de ti ya no será igual. Porque hay procesos espirituales que comienzan en silencio durante la noche, pero terminan transformando completamente el corazón de una persona. Por favor, apoya nuestro canal dejando un comentario. Suscríbete para ayudarnos.